Las drogas desaparecieron durante una de las transacciones de nuestra familia y todos sabían que era culpa de mi media hermana Emily. Actualmente nuestros rivales exigían que les enviáramos a alguien para ellos mantenerlo cautivo hasta que se pagara la deuda, por lo que mi prometido y mi familia estuvieron de acuerdo en que debía ser yo. Emily ya se lastimó en la misión. Tú eres más fuerte, por tanto puedes aguantar mientras encontramos una solución, dijo él. Yo sabía que aquel momento llegaría, así que firmé mi nombre en 5 días. Me iban a enviar lejos, por eso decidí que no importaba lo que pasara, si vivía o moría, ya había terminado con mi familia y mi prometido en esos últimos días. Dios, todo lo que tenía. El casino para mi media hermana, que siempre lo había mirado con envidia, mi cuenta corriente para mi padre, que nunca perdía la oportunidad de recordarme lo inútil que era. El anillo de compromiso de vuelta a ese hombre que era tan falso. Ellos no notaron nada raro, solo sonrieron contentos por lo atenta que había sido repentinamente. ¿Seguirían sonriendo así cuando se dieran cuenta de que me fui para siempre y de que su frágil Emily sería su perdición? ¿Seguirían estando tan contentos? Capítulo 1. Historia desde el punto de vista de Arya. Yo firmé mi nombre en el acuerdo de la banda rival, aceptando ser entregada a ellos como rehén en 5 días hasta que mi familia pagara la deuda que les debía. ¿En 5 días? Mientras me convertiría en prisionera y no tenía idea de lo que me esperaba. Me matarían o peor aún, me humillarían. Después de firmar el contrato, fui a buscar a mi padre y a mi madre, los cuales estaban sentados en el salón discutiendo a dónde irían en las vacaciones, mientras que Emily, la hija adoptiva de nuestra familia, estaba sentada junto a ellos. No parecían afectados en absoluto por la amenaza de los rivales. ¿Y por qué iba a ser así? Ya habían encontrado su solución. Yo. A pesar de que fue Emily la que causó ese lío, pues ella se ofreció voluntaria para supervisar el transporte de drogas, pero de alguna manera fue emboscada por otra banda. Emily resultó herida ya que se rompió una pierna y todo el cargamento fue robado. Pronto los Richie exigieron que les devolviéramos el dinero, pero mi papá ya lo había gastado comprando otro club y una casa. Así que los Richie ofrecieron otra solución: entregar a un Moretti como rehén hasta que se pagara la deuda. Normalmente, la persona que causó el problema se haría cargo de las consecuencias, pero mis padres, como de costumbre, se ablandaron en el momento en que vieron la pierna de Emily enyesada. Por eso decidieron que yo era la mejor opción para ser entregada. Y Damián, mi prometido, estuvo de acuerdo. Emily ya se ha lastimado por la familia. Si la enviamos, sería como una sentencia de muerte. Pero tú eres diferente, Arya. Ahora eres perfectamente capaz de cuidarte a ti misma. Además, no te harán daño, ya que aún confían en ti para lo del dinero. ¿No me harían daño? Casi me reí cuando lo dijeron. ¿En verdad mi prometido y mi familia eran tan ingenuos o simplemente estaban demasiado ciegos para ver la verdad? Por supuesto que no me matarían, pero ¿quién podía garantizar que no me humillarían, me torturarían o me degradarían simplemente porque Emily se había lastimado la pierna tan convenientemente? Yo era la que tenía que pagar el precio, como si su lesión no fuera dudosa. Sin embargo, firmé mi nombre porque a lo largo de los años, me había dado cuenta de cómo era mi familia en realidad. Mis padres estaban tan cegados por la fragilidad tan bien esculpida de Emily que no podían ver nada más. Así que me alejaría de todo lo que me habían dado, de cada pedazo que había juntado con su generosidad tan reacia, y me convertiría en la rehén que necesitaban que fuera. Mientras tanto, investigaría lo que realmente pasó con ese cargamento. Si Emily no era la víctima inocente que pretendía ser, entonces me aseguraría de que la evidencia llegara a las manos de mis padres. Ese sería mi último regalo. Me preguntaba cómo se sentirían cuando se dieran cuenta de que Emily no era tan inocente como creían. Al verme entrar en la habitación, la expresión en la cara de mi padre se tornó sombría mientras decía: no intentes convencernos de entregarles a Emily. Ella ya se ha lastimado y ahora necesita el apoyo de la familia. Mi madre dudó un momento, pero aún así se puso de parte de mi papá y Arya. Por favor, esta vez haz esto por nosotros. Emily ya ha contribuido con su parte. Emily comenzó a llorar a la vez que hablaba. Hermana, fue mi culpa. Si no fuera por mí, tú y papá no estarían discutiendo, y tú no tendrías que ir. Mi madre la consoló. Emily, querida, no te recrimines a ti misma. Has llevado esa culpa desde ese día. Incluso insististe en dejar el hospital solo para estar con nosotros. Ya has hecho más que suficiente. Emily seguía llorando, pero en un breve instante, juraría que vi una mueca de satisfacción en su rostro, como si estuviera presumiéndome y disfrutando de su éxito. Aunque hubiera arruinado un trato de $1,000 millones para nuestra familia, ella seguía siendo la joya preciosa de mis padres. Antes, yo hubiera discutido. Habría dicho que mi papá era parcial, que debía castigar a quien cometiera el error sin importar nada. Pero en ese momento, no veía razón para seguir discutiendo. En realidad, es por eso que vine a buscarte. Intervine, rompiendo la tensión. He firmado el acuerdo y he decidido ir yo en su lugar. Los ojos de mi mamá se abrieron de par en par. Tenía una expresión de incredulidad en su rostro a la vez que indagaba. Arya, ¿estás segura? Sí, respondí. Mi padre asintió lentamente, mostrando su aprobación, mientras Emily, atónita, se quedó sentada,
claramente sorprendida por la facilidad con la que había aceptado. Y también añadí, mirándolos a los ojos. He decidido regalarle el gran casino a Emily. Mi padre había querido que se lo diera desde hacía mucho tiempo. Incluso una vez me haría, Emily es nuestra hija adoptiva, pero no queremos que se sienta inferior a ti. Te daré el resto de las propiedades Moretti cuando llegue el momento, pero hasta entonces, podrías darle el casino a Emily. Ha estado excluida de los negocios familiares durante mucho tiempo. ¿Excluida? Ella había sido excluida porque no podía manejar nada. Y era imposible olvidar que Emily nunca fue buena con el dinero. No importaba cuánto le diéramos mi papá o yo, pues lo gastaba en días. ¿Qué tipo de negocio podría prosperar en sus manos? Pero esa vez era diferente, pues ya había tomado mi decisión. Y una vez que me fuera, no volvería. Incluso si se pagaba la deuda, me iría. Así que no tenía sentido seguir reteniendo el casino de Emily. Dejaría que mi papá viera por sí mismo lo que ella era realmente capaz de hacer. Pero honestamente, me preguntaba si quedaría algún casino cuando ella terminara, o si sería solo otra propiedad vendida para cubrir las pérdidas de verdad. Emily se levantó bruscamente del sofá, con los ojos abiertos por la emoción. Luego, dándose cuenta de que su reacción había sido demasiado apresurada, se sentó rápidamente de nuevo y comentó: no, hermana, no puedes darme el casino. No lo merezco. Tonterías. Interrumpió papá con voz firme. Tú te lo mereces todo. Tú también eres una Moretti. Luego saqué 2 contratos de mi bolso, uno para el acuerdo de rehenes y el otro para la transferencia del casino. Ya los había firmado ambos. Emily, dije, empujando el contrato del casino por encima de la mesa. Firma esto y el casino será tuyo. Emily firmó sin dudarlo. Mientras los rostros de mi padre se iluminaron de orgullo, yo también sonreí y por primera vez me sentí aliviada, pues ya no tenía que cargar con el peso de mantener unida a esa familia. Lo que fuera que le pasara al casino a partir de ese día, nunca volvería a ser mi problema. Capítulo 2. Historia desde el punto de vista de Aria. El siguiente obstáculo era lidiar con mi prometido, pues él había jugado un papel importante para convencerme de ir en lugar de Emily. Siempre pensé que de todos, él debería preocuparse más por mí, pero resultó que mi suposición estaba equivocada. Le sugerí que nos encontráramos en un restaurante y me puse mi mejor vestido, no por él, sino por mí misma, ya que aquella noche sería otra batalla y no quería verme ni un ápice más débil. Cuando entré por la puerta, vi a Damián sentado en una mesa cerca de la terraza. Él giró la cabeza cuando me acerqué y se puso de pie mientras decía: ¿ya estás aquí? Pensé que llegarías un poco más tarde. ¿Por qué? Pregunté, manteniendo mi tono equilibrado. Bueno, escuché que firmaste el acuerdo de rehenes, dijo, sacando la silla para mí, y luego agregó: supuse que querrías pasar más tiempo con tu familia antes de irte en 5 días. ¿Emily te llamó y te lo dijo? Pregunté con mi tono de voz más frío. En ese momento, el rostro de Damián se sonrojó de vergüenza a la vez que decía: a ella le preocupaba que estuvieras molesta. Se culpó a sí misma por causarles a ti y al señor Moretti todo este estrés. ¿En serio? Murmuré con mi mirada perdida hacia la ventana. La puesta de sol era pero parecía lejana, casi irrelevante. Aria, en realidad, dijo, suavizando su tono de voz. Yo la entiendo. Sabes, yo tampoco fui el favorito de mi padre, por lo que pasé años tratando de demostrar lo que valía. Si Emily no me hubiera ayudado a conseguir la asociación con el casino de tu familia, mi padre nunca me hubiera aprobado. Ella sabe que es adoptada y solo quería contribuir. Tiene un buen corazón. Solo cometió un error. Emily lo ayudó con la asociación. Casi me reí, pues yo fui la que la consiguió. Incluso puse mi propio dinero como garantía solo para que Damián se uniera. Entonces, ¿por qué de repente Emily era la heroína en su historia? Otra cosa para agregar a la lista de misterios que necesitaba descifrar. A pesar de todo, nada de eso afectó mi expresión. En cambio, hice que mi voz sonara casi casual cuando comenté: y ahora soy yo la que pagará el precio. Damián vaciló un momento y con sus ojos buscando los míos: Aria, eres la mujer más fuerte e inteligente que he conocido. Si alguien puede sacar a tu familia de este apuro, esa eres tú. Emily, a pesar de su inocencia, todavía es una recién llegada a nuestro mundo. Sí, lo sé, dije, y con una mirada afilada, si fuera más inteligente, no nos hubiera metido en este lío. Luego volví mi atención hacia Damián y le: no te preocupes, ya he firmado el acuerdo de rehenes. Yo iré. Al oír mis palabras, Damián se relajó y exhaló. Luego, casi tímidamente, habló sobre nuestro compromiso. No lo dejé terminar. ¿Sobre nuestro compromiso? Creo que es mejor que lo cancelemos. No sé por cuánto tiempo estaré fuera. Damián se sorprendió y replicó: pero sabes cómo es tu padre. Si cancelamos el compromiso, entonces la asociación entre mi familia y la tuya. Bueno, ya que lo cancelamos, dije, mirando hacia otro lado, creo que tú y Emily pueden comprometerse. En cambio, él sonó casi desesperado cuando dijo: estoy tan contento de escuchar esta propuesta.
En realidad, Emily y yo ya habíamos hablado sobre esto, y ella ya estuvo de acuerdo en fingir estar comprometida conmigo. Hasta que vuelvas. Es solo para mostrarle a tu padre que nuestras familias siguen unidas. Yo solté una carcajada seca y respondí exactamente. Después eché un vistazo alrededor del restaurante y ahora que ya hablamos de todo esto, creo que me saltaré esta comida contigo, pues tengo mucho que hacer antes de irme con eso. Me levanté lista para irme. A Aria. A pesar de que él me llamó, no me giré ni una sola vez. En realidad, ese día, antes de ir allí, había considerado advertirle a Damián de que una vez que se le entregara el casino a Emily, quizás querría sacar su dinero mientras todavía pudiera. Pero luego vi la ansiedad en sus ojos y descubrí que él no quería perder ni un segundo en comprometerse con ella solo para proteger. Y el hecho de que no mostrara ninguna preocupación por mi partida y aún me estuviera persuadiendo a ser la rehén, me hizo cambiar de opinión. No le diría ni una sola palabra sobre el casino. Era mejor esperar y ver si sería mi papá o Damián quien se vería más desesperado una vez que el casino se derrumbara en las manos de Emily. Una vez que el casino se transfirió oficialmente a Emily, no tenía más asuntos que tratar, y los siguientes días pasaron en un embrollo. Me reuní con algunos amigos y el resto del tiempo lo pasé empacando, aunque no estaba segura de si necesitaría la mitad de todo eso. Luego, inesperadamente, mi papá me llamó de nuevo y quiso que volviera al casino. Cuando entré, algunos de los empleados susurraron mientras yo pasaba, y otros rápidamente desviaron la mirada, claramente, incluso cómodos al verme a los ojos. Al llegar, llamé a la puerta de lo que solía ser mi oficina y que en aquel momento era de Emily. Entré, sonó la voz de mi papá. ¿Qué pasa?, pregunté mientras abría la puerta. Damián estaba allí, de pie junto a Emily, mientras que mi padre se encontraba al otro lado de ella. Aria, tienes que explicarnos esto, dijo mi papá con dureza. Cuando el casino estaba pasando por el acuerdo de transferencia, notamos algunas discrepancias en los flujos financieros. Los números no cuadran. Me lanzó una mirada de advertencia y luego cuestionó: ¿acaso estás robando dinero del casino? ¿Robar dinero? Casi me reí ante la acusación tan absurda que acababa de escuchar, pero mantuve mi expresión completamente neutral mientras miraba directamente a los ojos de mi padre, sin parpadear ni mostrar ni una pizca de la furia que ardía dentro de mí. Robar dinero, repetí lentamente, dejando que las palabras se asentaran en el aire tenso de la oficina que solía ser mía, donde había pasado incontables noches trabajando para asegurar que cada transacción fuera impecable, cada número cuadrara perfectamente, cada decisión protegiera el legado de nuestra familia. Mi padre cruzó los brazos y su mirada se endureció aún más mientras Emily permanecía sentada detrás del escritorio con una expresión de preocupación tan perfectamente ensayada que casi parecía genuina, y Damián, mi exprometido, se mantenía de pie junto a ella con esa mirada incómoda que intentaba parecer neutral pero que solo revelaba su cobardía. Aria, los registros muestran que hubo transferencias no autorizadas durante los últimos 6 meses, dijo mi padre con voz cortante, y todas tienen tu firma electrónica. ¿Cómo explicas eso? Me acerqué al escritorio con pasos medidos y extendí la mano hacia los documentos que él tenía, estudiándolos con calma mientras sentía las miradas de los tres clavadas en mí, esperando que me derrumbara, que me defendiera desesperadamente, que suplicara perdón por algo que ni siquiera había hecho. Los números que vi me confirmaron exactamente lo que había sospechado desde el momento en que Emily firmó el contrato de transferencia del casino. Alguien había estado robando, pero no era yo. Las transferencias coincidían perfectamente con las fechas en que Emily había solicitado acceso a los sistemas financieros del casino bajo el pretexto de aprender sobre el negocio, cuando yo todavía era la propietaria y ella supuestamente quería ayudar. Cada retiro había sido cuidadosamente disfrazado como pagos a proveedores legítimos, pero al examinar más de cerca, pude ver que las empresas receptoras eran cáscaras vacías, compañías fantasma que probablemente Emily o alguien cercano a ella había creado. Papá, dije finalmente, devolviendo los documentos sobre el escritorio, estos retiros no los hice yo. Si revisas las direcciones IP de las transacciones, verás que ninguna coincide con mis dispositivos. Además, mira las fechas. Todas estas transferencias ocurrieron en momentos en que yo estaba fuera del casino, en reuniones que están documentadas en mi calendario, reuniones a las que tú mismo me enviaste. Mi padre frunció el ceño, claramente no esperando una respuesta tan calmada y detallada, mientras Emily se movió incómoda en su silla y sus dedos jugaban nerviosamente con un bolígrafo. Damián carraspeó y intervino, pero... Aria, tu firma está en todos estos documentos. ¿Cómo es posible que alguien más los haya procesado? Porque mi firma electrónica fue comprometida, respondí, manteniendo mi voz firme y clara. Y la única persona que tuvo acceso completo a mi computadora y mis contraseñas durante esos meses fue Emily, cuando le permití usar mi oficina para que pudiera familiarizarse con los sistemas del casino. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo, y vi como el rostro de Emily palideció momentáneamente antes de que recuperara la compostura y me mirara con ojos llenos de lágrimas falsas. Hermana, ¿cómo puedes acusarme de algo así?, sollozó, llevándose una mano al pecho en un gesto dramático. Yo nunca te haría daño. Solo quería aprender de ti, ser tan capaz como tú. Has sido tan generosa conmigo y ahora me acusas de robarte. Mi madre, que había entrado silenciosamente durante la conversación, se acercó rápidamente a Emily y la abrazó protectoramente mientras me lanzaba una mirada de decepción que ya me resultaba dolorosamente familiar. Aria,
¿cómo puedes ser tan cruel con tu hermana?, dijo mi madre con voz temblorosa. Emily está herida, vulnerable, y tú la atacas con estas acusaciones sin fundamento solo porque tienes que cumplir con las consecuencias de un acuerdo que firmaste voluntariamente. No estoy siendo cruel, respondí, sintiendo como algo dentro de mí finalmente se rompía, esa última hebra de esperanza de que mi familia algún día viera la verdad. Estoy señalando los hechos. Si contratan a un experto forense en tecnología, podrán rastrear exactamente de dónde vinieron esas transacciones. Pero sospecho que no lo harán, porque prefieren creer que yo, que he dedicado años de mi vida a este casino, que he sacrificado todo por esta familia, de repente decidí robar dinero que ni siquiera necesito. Mi padre golpeó el escritorio con su puño, haciendo que Emily diera un pequeño salto, aunque sus ojos brillaban con algo que se parecía peligrosamente a la satisfacción. Suficiente, rugió. Arya, estás siendo irrespetuosa. Emily es parte de esta familia y no toleraré que la acuses sin pruebas sólidas. Pero papá, comencé a decir, solo para ser interrumpida. No, Arya. Ya has causado suficientes problemas. Primero, entregas el casino sin consultarme adecuadamente, y ahora descubrimos estas discrepancias. Francamente, estoy empezando a pensar que es mejor que te vayas con los Ritchie. Tal vez un tiempo lejos de aquí te ayude a reflexionar sobre tus acciones. Las palabras de mi padre me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero me negué a dejar que viera cuánto me dolían. En cambio, me enderecé y asentí lentamente, aceptando finalmente la verdad que había estado evitando durante años. Nunca sería suficiente para ellos, nunca me verían realmente, nunca me valorarían más allá de lo útil que pudiera ser. Entiendo, dije con voz plana, desprovista de emoción. Entonces supongo que no hay nada más que discutir. Me iré según lo planeado en 2 días. Emily se levantó de repente, con su pierna supuestamente lesionada moviéndose con sorprendente facilidad, y se acercó a mí con los brazos extendidos como si quisiera abrazarme. Hermana, por favor, no te vayas enojada. Sé que las cosas han sido difíciles, pero todavía te quiero. Todavía eres mi familia. Di un paso atrás antes de que pudiera tocarme, y algo en mi expresión debió haber sido lo suficientemente intimidante como para que se detuviera en seco. No me toques, dije en voz baja pero con una dureza que hizo que todos en la habitación se congelaran. Y no finjas que te importo cuando los dos sabemos la verdad. Puedes engañar a mamá y papá, puedes engañar a Damián, pero yo te veo exactamente como eres, Emily. Sé lo que hiciste con el cargamento de drogas, sé que robaste el dinero del casino, y sé que te aseguraste de que yo fuera la que pagara por todos tus errores. Emily retrocedió como si la hubiera abofeteado, y por un momento, solo por un breve instante, vi la máscara caer de su rostro y revelar la frialdad calculadora que siempre había sospechado que existía debajo de toda esa fragilidad fingida. Pero luego, tan rápido como había desaparecido, la máscara volvió a su lugar y sus labios temblaron mientras más lágrimas rodaban por sus mejillas. Papá, sollozó, volviéndose hacia nuestro padre, ella me odia. No sé qué hice para merecer tanto odio. Mi padre me miró con una expresión de disgusto tan profunda que me pregunté cómo había sido posible que alguna vez lo hubiera admirado, que hubiera anhelado su aprobación, que hubiera trabajado tan duro para hacerlo sentir orgulloso. Arya, vete, ordenó. Ya no quiero verte hasta que sea hora de que te entregues a los Ritchie. Y cuando regreses, si es que regresas, espero que hayas aprendido algo sobre humildad y familia. No dije nada más porque no había nada que decir, ninguna palabra que pudiera cambiar la narrativa que habían construido en sus mentes donde yo era la villana y Emily era la víctima inocente. Simplemente me di la vuelta y salí de la oficina, caminando por los pasillos del casino que había amado, pasando por los empleados que habían trabajado conmigo durante años y que ahora bajaban la mirada con vergüenza o curiosidad, sin saber qué creer. Cuando llegué al estacionamiento, finalmente permití que las lágrimas fluyeran, pero no eran lágrimas de tristeza o autocompasión, sino de rabia y liberación, porque en ese momento comprendí completamente que ya no les debía nada, que la culpa que había sentido durante años por nunca ser suficientemente buena, suficientemente amable, suficientemente perfecta, era completamente infundada. No era yo la que estaba rota, era mi familia la que no podía ver más allá de sus propios prejuicios y favoritismos. Durante los siguientes 2 días, trabajé en silencio, reuniendo toda la evidencia que pude encontrar sobre las actividades de Emily, copiando registros, rastreando transacciones, documentando cada mentira y cada manipulación. Contraté discretamente a un investigador privado y le di instrucciones específicas si yo no regresaba de mi tiempo con los Ritchie en 6 meses, o si algo me sucedía, debía entregar toda la evidencia no solo a mi padre, sino también a las autoridades y a nuestros rivales comerciales. Sería mi póliza de seguro, mi venganza final si las cosas salían mal. También transferí discretamente todo el dinero que quedaba en mis cuentas personales a una cuenta en el extranjero que nadie en mi familia conocía, dejando solo lo suficiente para que no levantara sospechas inmediatas. No iba a dejarles nada más de lo que ya les había dado. El día de mi partida llegó con una rapidez que me sorprendió, y cuando bajé las escaleras de la casa familiar con mi maleta, encontré solo a mi madre esperándome en el vestíbulo. Mi padre ni siquiera se había molestado en salir de su oficina, y Emily estaba convenientemente ausente, probablemente celebrando su victoria. Arya, dijo mi madre suavemente, acercándose a mí con una expresión que casi parecía arrepentida, sé que las cosas han sido difíciles, pero quiero que sepas que te queremos.
Todo esto es solo temporal. Una vez que se pague la deuda, volverás a casa y todo volverá a la normalidad. Asentí sin decir nada, porque qué sentido tenía decirle que no tenía intención de volver, que había cortado todos los lazos emocionales que me ataban a esta familia, que la área que ella conocía ya no existía. En cambio, le permití que me abrazara brevemente antes de salir por la puerta hacia el auto que me esperaba, conducido por uno de los hombres de mi padre que me llevaría al punto de encuentro con los Ritchie. El viaje fue silencioso y largo, y mientras miraba por la ventana viendo cómo la ciudad se alejaba, sentí una extraña mezcla de miedo y anticipación. No sabía qué me esperaba con los Ritchie, si me tratarían con crueldad o si simplemente me mantendrían encerrada hasta que se pagara la deuda que mi familia les debía. Pero lo que sí sabía era que, de alguna manera, este era el comienzo de algo nuevo, una oportunidad de redefinirme lejos de las expectativas y decepciones de mi familia. Llegamos a un almacén en las afueras de la ciudad justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que contrastaban extrañamente con la atmósfera tensa y peligrosa del lugar. Había varios autos estacionados afuera y hombres armados vigilando la entrada, sus expresiones duras e impasibles mientras evaluaban nuestra llegada. El conductor se detuvo y se volvió hacia mí con una mirada que casi parecía comprensiva. «Buena suerte, señorita Moretti», dijo en voz baja. «Ojalá las cosas hubieran sido diferentes». «Gracias», respondí, y luego salí del auto con mi maleta, caminando hacia la entrada del almacén con la cabeza en alto y los hombros hacia atrás, negándome a mostrar el miedo que amenazaba con consumirme. Uno de los guardias me detuvo en la puerta, revisando mi identificación antes de hacerme una señal para que entrara. El interior del almacén era exactamente lo que había esperado: oscuro, frío, lleno de cajas apiladas y con un olor a humedad y metal que me hizo arrugar la nariz. Pero lo que no esperaba era al hombre que estaba esperándome en el centro del espacio abierto, apoyado casualmente contra una mesa con los brazos cruzados y una expresión de interés genuino en su rostro. Era alto, probablemente de 30 y tantos años, con cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás y ojos que parecían ver directamente a través de cualquier pretensión o mentira. Vestía un traje impecable que parecía fuera de lugar en el entorno industrial, y cuando me vio entrar, una pequeña sonrisa curvó sus labios. «Tú debes ser Aria Moretti», dijo con voz suave pero autoritaria, «la que tu familia decidió sacrificar para pagar sus deudas. Soy Alessandro Ritchie, y por los próximos meses, serás mi responsabilidad». Asentí, manteniendo mi expresión neutral mientras lo estudiaba, buscando señales de crueldad o sadismo pero encontrando solo una inteligencia aguda y una curiosidad calculadora. «Entiendo», respondí. «Estoy aquí para cumplir con el acuerdo hasta que mi familia pague lo que debe». Alessandro se rió suavemente y se apartó de la mesa, caminando hacia mí con pasos medidos hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que sugerían que sonreía con más frecuencia de lo que fruncía el ceño. «Dime, Aria», preguntó con tono casual, «¿realmente crees que tu familia pagará esa deuda?». Su pregunta me tomó por sorpresa, y por un momento no supe cómo responder. Pero luego decidí que ya no tenía sentido mentir o fingir, no aquí, no con este hombre que claramente veía más de lo que yo había anticipado. «Honestamente», admití, «no lo sé. Mi padre gastó el dinero que les debía en propiedades y negocios nuevos, y mi hermana adoptiva, que causó todo este desastre, ahora está a cargo del casino que era nuestra mejor fuente de ingresos. Si ella lo maneja como ha manejado todo lo demás en su vida, dudo que haya algo que pagar en unos meses». Alessandro asintió lentamente, como si mi respuesta hubiera confirmado algo que ya sospechaba. «Interesante», murmuró. «Entonces, ¿por qué viniste? ¿Por qué aceptaste ser la rehén cuando claramente sabes que tu familia probablemente no cumplirá con su parte del trato?». «Porque», dije, encontrando las palabras con más facilidad de la que había esperado, «ya no les debo nada. He pasado toda mi vida tratando de ser lo suficientemente buena para ellos, trabajando para proteger el legado familiar, sacrificando mis propios deseos y necesidades por el bien de la familia. Y al final, cuando llegó el momento de que alguien pagara por los errores de mi hermana, me eligieron a mí sin dudarlo. Así que decidí que este sería mi último acto de lealtad, y después de esto, soy libre». Alessandro me estudió durante un largo momento, y algo en su expresión se suavizó levemente. «Eres más inteligente de lo que tu familia merece», dijo finalmente. «Y más valiente también. La mayoría de las personas en tu situación estarían suplicando, llorando o tratando de negociar. Pero tú estás aquí, aceptando tu destino con gracia». «No estoy aceptando mi destino», corregí. «Estoy eligiéndolo. Hay una diferencia». Una sonrisa genuina cruzó el rostro de Alessandro, y por primera vez desde que había llegado, sentí que tal vez, solo tal vez, esta experiencia no sería tan terrible como había temido. «Ven», dijo, haciéndome una señal para que lo siguiera. «Te mostraré dónde te quedarás. No es el Ritz, pero es cómodo y seguro». Mientras caminábamos por el almacén hacia una puerta en la parte trasera, Alessandro continuó hablando, su tono conversacional como si estuviéramos discutiendo el clima en lugar de mi cautiverio. «Tengo curiosidad por algo», dijo. «Ese cargamento que tu hermana perdió, ¿realmente crees que fue un accidente?». Me detuve en seco y lo miré, sorprendida de que hubiera tocado ese tema tan directamente. Alessandro se volvió hacia mí con una ceja levantada, esperando mi respuesta. «No», admití finalmente.
Creo que Amelie orquestó todo el asunto. Creo que vendió el cargamento a otra banda y se lesionó a propósito para parecer una víctima. Y creo que ha estado robando dinero del casino durante meses, usando mi firma electrónica para cubrir sus huellas. Alessandro silbó suavemente. Eso es una acusación bastante seria. ¿Tienes pruebas? Estoy trabajando en ello, respondí. Contraté a un investigador privado antes de venir aquí. Si encuentra algo concreto, se asegurará de que llegue a las personas correctas. Y si no regreso, la información se hará pública de todos modos. Inteligente, comentó Alessandro, continuando su camino hacia la puerta. Muy inteligente. Tal vez tu tiempo aquí no sea tan aburrido como pensé. Me llevó a un apartamento pequeño pero sorprendentemente bien amueblado en el segundo piso del almacén, con una cama cómoda, un baño privado y hasta una pequeña cocina. Había libros en los estantes, una televisión en la pared y ventanas que, aunque tenía amarrotes, dejaban entrar luz natural. Estarás aquí hasta que se resuelva la situación con tu familia, explicó Alessandro, apoyándose contra el marco de la puerta. No estás prisionera en el sentido tradicional, no te encadenaré ni te encerraré, pero tampoco puedes irte. Hay guardias afuera en todo momento, y si intentas escapar, habrá consecuencias. No planeo escapar, le aseguré. Hicimos un trato y lo cumpliré. Alessandro asintió, pero luego agregó, sin embargo, si te aburres o quieres hacer algo productivo con tu tiempo, tengo algunos proyectos comerciales que podrían beneficiarse de tu experiencia. He investigado sobre ti, Aria Moretti, y sé que eres brillante con los números y la estrategia empresarial. Sería una lástima desperdiciar ese talento solo porque tu familia no supo valorarlo. Su oferta me sorprendió, pero también despertó mi interés. Después de todo, ¿qué más iba a hacer durante los próximos meses además de esperar? Está bien, dije lentamente. Puedo ayudarte con tus proyectos y eso significa mantener mi mente ocupada. Excelente, respondió Alessandro con una sonrisa. Empezaremos mañana. Por ahora, descansa. Has tenido un día largo. Después de que se fue, me senté en la cama y miré alrededor de mi nueva habitación, procesando todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Había perdido mi familia, mi prometido, mi hogar, mi casino y mi identidad como Aria Moretti, la hija perfecta que siempre hacía lo correcto. Pero en cierto modo, también me sentía más libre de lo que había estado en años, como si finalmente pudiera respirar sin el peso de las expectativas aplastantes de mi familia sobre mis hombros. Los meses que siguieron fueron extraños y reveladores en igual medida, pues Alessandro resultó ser un hombre de palabra y me involucró en varios de sus negocios legítimos, proyectos de inversión y desarrollo inmobiliario que requerían el tipo de análisis estratégico en el que yo era experta. Trabajábamos juntos durante horas cada día, discutiendo cifras y estrategias, y lentamente desarrollamos una relación de respeto mutuo que eventualmente se transformó en algo parecido a la amistad. Él nunca me trató como una prisionera, sino más bien como una consultora valiosa cuya opinión genuinamente apreciaba. Y durante ese tiempo, mi investigador privado me mantuvo informada de lo que estaba sucediendo en casa. El casino estaba, como había predicho, en caída libre bajo la gestión de Amelie, con pérdidas masivas que mi padre intentaba desesperadamente ocultar. Damián había roto su compromiso con Amelie cuando descubrió que ella había estado malversando fondos de su asociación comercial, y mi madre finalmente había comenzado a cuestionar la narrativa de la hija adoptiva perfecta cuando más secretos salieron a la luz. Pero lo más satisfactorio fue cuando, 4 meses después de mi partida, el investigador encontró evidencia irrefutable de que Amelie había vendido el cargamento de drogas a una banda rival y había planeado toda la emboscada para hacer parecer que era una víctima, usando el dinero robado para pagar sus propias deudas de juego que nadie en la familia conocía. La evidencia fue entregada a mi padre, a las autoridades y a los Ritchie, y en cuestión de días, Amelie fue arrestada y mi familia enfrentó el escándalo público más grande de su historia. Alessandro me mostró los artículos de noticias una mañana mientras tomábamos café en su oficina, y aunque parte de mí sentía una pequeña punzada de tristeza por el colapso de mi familia, la mayor parte de mí solo sentía una sensación de justicia finalmente servida. Tu familia está arruinada, dijo Alessandro con tono neutral, observando mi reacción cuidadosamente. El casino será embargado para pagar deudas, tu padre enfrentará cargos criminales por encubrimiento, y Amelie pasará años en prisión. ¿Cómo te sientes? Aliviada, admití honestamente. Y lista para seguir adelante con mi vida. Alessandro sonrió y luego sacó un sobre de su escritorio, deslizándolo hacia mí. Entonces te alegrará saber que oficialmente eres libre de irte. Tu familia nunca pagó la deuda, pero en vista de toda la evidencia que proporcionaste y el colapso de su organización, hemos decidido considerar el asunto cerrado. Además, agregó con un brillo divertido en sus ojos, me has ayudado a ganar más dinero en estos 4 meses de lo que tu familia me debía, así que técnicamente estamos más que satisfechos. Tomé el sobre, sintiendo el peso de mi libertad finalmente en mis manos. ¿Y ahora qué?, pregunté, más a mí misma que a él. Alessandro se recostó en su silla y me estudió con esa mirada penetrante que había llegado a conocer tan bien. Ahora, dijo, reconstruyes tu vida en tus propios términos. Sin familia que te pese, sin prometido que te traicione, sin casino que mantener a flote. Solo tú y las decisiones que elijas hacer. Y si alguna vez necesitas un socio comercial o simplemente un amigo, ya sabes dónde encontrarme.
Sonreí, sintiendo por primera vez en años que el futuro no era algo que temer sino algo que podía moldear con mis propias manos. Gracias, Alessandro, dije sinceramente. Por todo. Él asintió y luego se puso de pie, extendiendo su mano hacia mí. Buena suerte, Aria Moretti, dijo. Algo me dice que vas a hacer cosas increíbles. Estreché su mano firmemente y luego recogí mis pertenencias, saliendo del almacén que había sido mi hogar durante 4 meses hacia el mundo exterior que me esperaba. No miré atrás mientras me alejaba, porque no había nada atrás que valiera la pena recordar, solo lecciones aprendidas y cicatrices que eventualmente sanarían. En cambio, miré hacia adelante, hacia el horizonte donde el sol se elevaba brillante y prometedor, y supe que esta vez, finalmente, mi vida sería completamente mía.